¿Cómo están ustedes? Esto es El Campo, la Industria Verde, y los invitados que tenemos hoy para compartir con todos ustedes son el ingeniero agrónomo Daniel Tardito, consultor en agronegocios, con quien vamos a analizar cómo impactó en su actividad generadora de negocios, generadora de emprendimientos, la ley de tierras, la ley contra la extranjerización de la tierra. Hemos acompañado con las cámaras a Daniel Viga, presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, a la planta que están construyendo en Villa María, provincia de Córdoba. Allí, con el auxilio de los colegas cordobeses, José Iaqueta, fundamentalmente, y su cámara, estuvimos charlando con Daniel Viga y también con el doctor Javier Durquiza, que es el responsable del área de biocombustibles del Ministerio de Planificación y que acompañó a la gente de ACA en esta visita a la nueva planta de etanol en construcción. Y luego analizaremos con Claudio Molina, ya de vuelta a nuestros estudios, cómo fue esa visita, porque él también la acompañó, y qué opinión le merece lo que ha visto respecto a este y otros emprendimientos de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y conversaremos, como lo hacemos habitualmente, con Jorge Castro sobre la realidad económica y agrícola de otros países, en este caso concretamente de Cuba, vinculada con lo que ha sido el régimen socialista, y nos interesa mucho ver cuál es la visión que tiene Jorge sobre esta cuestión. Estos son entonces los temas para esta edición de El Campo, la Industria Verde. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Daniel Tardito. Daniel es ingeniero agrónomo, es un consultor, un hombre que ha sido administrador de establecimientos muy importantes y se instaló hace ya algunos años como consultor con el objetivo de canalizar inversores del mercado financiero internacional hacia la producción agroindustrial argentina. Así es. El año pasado, Daniel, se sancionó la ley de tierras, que restringía precisamente la inversión de extranjeros en superficie agropecuaria en la Argentina. ¿Eso impactó en tu actividad como consultor y canalizador de inversiones? Bueno, concretamente la detuvo. O sea, para ser justamente a esta altura del año pasado, sobre diciembre del año pasado, se sanciona la ley. Sí. Que, si mal no recuerdo, es la primera ley que se sanciona con la nueva asunción del segundo mandato de la señora presidenta. Que ella la impulsó en su momento, porque me acuerdo que estaban los de la Federación, los diputados de la Federación Agraria, y dijo, tomen esta ley. Fue lo primero que salió. En ese momento nosotros estábamos cerrando acuerdos con inversores internacionales que ya estaban comenzando el due diligence de las compañías para empezar a invertir, y bueno, eso inmediatamente paró todo por dos razones. Primero, porque en ese momento no estaba la reglamentación de la ley, que después sí salió. Sí. La reglamentación tampoco ha sido demasiado clara. Se esperaba que fuera un poco correctiva o que atenuara un poco los... Así es, pero no ha sido así, y esto ha generado, en el caso de nuestra actividad, una situación sumamente compleja, particularmente para el inversor extranjero que viene a la Argentina, y segundo, porque se generalizó la Argentina como un todo. Entonces, yo puedo no adherir, pero comprender que de pronto las tierras que hoy están en producción en Argentina, zona núcleo, pampa húmeda, como la queramos llamar, estén protegidas a la inversión extranjera. Pero el resto de las millones de hectáreas que rodean la Argentina hoy, a lo que nosotros definimos de alguna manera como zonas marginales, Chaco, Formosa, Salta, Cuyo, han quedado absoluta y totalmente excluidas de cualquier posibilidad de inversión, que son tierras que hoy no están en producción, sí, y que bajo esta legislación jamás estarán en producción. Porque para eso hace falta invertir en serio. Solo para hacer un ejercicio, desarrollar una hectárea marginal, por llamarlo de alguna manera, implica una inversión entre 4 y 5 mil dólares. Me olvido el valor de la tierra. Digo, lo que hay que poner arriba de la tierra es entre 4 y 5 mil dólares. Para desarrollar una masa mínima de 3 o 4 millones de hectáreas se necesitan 20.000 millones de dólares. Eso del mercado argentino es imposible que salga, del Estado mucho menos, si la posibilidad que teníamos era la recepción de los inversores extranjeros que hoy pululan por el mundo buscando adquirir tierras, y a lo mejor comete un error, buscando adquirir tierras, buscando tierras para producir. Sí. Y el problema que genera la ley es que no habla solamente de la transferencia de propiedad de la tierra, también impide
que un propietario argentino la fideicomita para producir. También impide que bajo cualquier otra forma el extranjero que acceda a la tierra produzca y se lleve esa producción. Es decir, cualquier actitud posesoria de la tierra, sea o no con la transferencia de dominio, está en esta especie de confusión que vivimos prohibida. ¿Qué dice, por ejemplo, los gobernadores de las provincias con las que trabajas? Yo sé que has estado relacionado con, bueno, justamente estas provincias, entre comillas, marginales. Sí, lo de marginal lo digo porque están al margen de la pampa húmeda, no quiero plantear, porque me he dedicado toda mi vida a trabajar en esas regiones, ¿no? De hecho, mis hijos son de zonas marginales, así que no quiero que nadie se sienta disminuido por eso. Me refiero a los que están al margen de lo que hoy es producción. Lo que más me ha llamado la atención es que muchos de los gobernadores nos piden que les traigamos inversores y nosotros les planteamos que es imposible traer inversores porque la ley lo impide. Y en la generalidad hay un desconocimiento específico tanto de los gobernadores como de los ministros de la producción o de la agricultura de cada provincia sobre el alcance real de la ley. ¿Pero no están sintiendo que se les paró un flujo que antes estaba funcionando concretamente en el Chaco, en Salta? Sí lo están sintiendo, pero recién están tomando conciencia. Ha habido un periodo refractario bastante largo, porque pensaban que esto de alguna manera con el tiempo se iba a modificar o no iba a impactar. Claro. Lo que han hecho todos los inversores extranjeros es a hoy tachar la Argentina como una posibilidad de inversión, ¿no? Pensar que tomamos un poco, no diría el ejemplo, pero sí algunos conceptos que se manejaron en Brasil, donde también hubo un intento para restringir, que tuvo un impacto también, así, el de inmediato deleterio, ¿no? Ahora están rebobinando y viendo cómo hacen, y nosotros caímos en la misma trampa. Inclusive, porque a veces el argumento que se pone es que Brasil restringe o que Estados Unidos restringe. Sí. En realidad no lo hacen como países. Algunos estados de Brasil pusieron restricciones y algunos estados americanos pusieron restricciones. Ahora, una cosa es poner restricciones en un lugar donde el desarrollo ya ha llegado y otra cosa es poner restricciones en lugares donde el desarrollo no ha llegado ni va a llegar. Mi planteo personal es esto es condenar a las provincias a la pobreza sempiterna. Los argentinos somos muy particulares, porque si hay algo que quedó escrachado en la historia fue la famosa la forestal, ¿no es cierto? Bueno, pero cuando se fue la forestal creció la pobreza. Así es. Antes había actividad, había desarrollo, había ferrocarril. Así es. Desapareció todo. O sea, digo, una cosa es que el Estado controle la forma de explotar la tierra, controle los impuestos, y otra cosa es que impida ese desarrollo. Sí. Para que se entienda, hace un momento mencionaba que desarrollar una hectárea implica $4 o $5.000. Sí. El 80% de eso queda exactamente en la provincia, porque el grueso es mano de obra, limpieza de tierras, infraestructura de caminos. O sea, el que viene a invertir a la Argentina en esas zonas no tiene nada de eso, tiene que hacer todo eso para recién poner en producción su campo, con lo cual es ingresos de divisa inmediato y segundo, toda esa producción, el grueso de toda esa producción es para exportación, lo cual es ingresos de divisas. Entonces, en un escenario así parece extraño que se haya decidido no hacerlo. Además, ¿qué se van a llevar? ¿La tierra? Porque uno puede decir, no sé, se habla del disparate, ahí vienen por el agua, se van a llevar el agua. Sí. Están diciendo que están cargando barcos con agua del Paraná. Bueno, eso es parte de los mitos urbanos. Bueno, pero la tierra, ¿se la van a llevar de a poquito? ¿Van a cargar barcos con tierra? Bueno, son conceptos muy particulares que se han instaurado en la cultura urbana, ¿no? Referido al campo. Yo lo único que digo es, esto genera algo muy difícil de revertir, que es aumenta aún más la migración rural hacia los centros urbanos. Primero hacia las capitales de provincia, de las capitales de provincia hacia acá. O sea, para todos los que vivimos en regiones lejos de la pampa húmeda y conocemos el fenómeno que se produce, a la larga el impacto que está generando sobre la sociedad es cada vez mayor. Entonces el Estado necesita cada vez más recursos para subsidiar a miles y miles y miles de personas que huyen de las zonas subdesarrolladas y con ninguna posibilidad de desarrollo futuro. Entonces, yo me imagino para actividades, muchas veces uno habla del trabajo, pensando en el trabajo fuerte, digamos, el trabajo sudoroso, que existe cada vez menos. Porque para algo tenemos la tecnología, las máquinas y todo eso. Pero el trabajo de consultoría, que implica ingenieros agrónomos, economistas, abogados, contadores y todo eso. Tu actividad que se para,
también tiene impacto. Obviamente. Cuando hay capital disponible para que uno potencie y desarrolle esto. A ver, vuelvo a reiterar cuál es el escenario. Nos encontramos con un mundo que sale a cubrir su seguridad alimentaria. Fundamentalmente hoy lo que es todo Medio Oriente sale a cubrir su necesidad alimentaria. Planes de 30, 40, 50 años vista para cubrir su seguridad alimentaria. Argentina hoy tiene, números más, números menos, 30 y pico de millones de hectáreas en producción. El resto, que podríamos sumar 5 millones, 10 millones, 15 millones más, sí, tranquilamente. O sea, podríamos incrementar el 50% nuestra capacidad productiva, para lo cual lo que necesitamos es inversión. Está la inversión, está la tierra, está el agua. Está el agua, está la necesidad. En ese momento, exactamente en ese momento, hemos decidido impedir el ingreso de inversores extranjeros en un país hecho por extranjeros. ¿Sí? En un país de inmigrantes. Sí. Y entonces yo, digamos, de alguna manera, reaccionando como hombre de campo de 30 y pico años en esta actividad, de pronto se podrá aplicar el mismo criterio a las demás actividades, ¿no? O sea, no habrá más propiedades urbanas en manos de extranjeros, no habrá más bares en manos de extranjeros, no habrá más tintorerías digamos, ¿cuál es el criterio que aún yo no he llegado a comprender? O sea, ¿qué hemos protegido? Sí. No sé, pero es una muletilla contra la extranjerización de la tierra, como realmente sí se la pudieran llevar. Y como si no hubieran sido extranjeros los que vinieron acá a desarrollar las pampas. Los que hemos vivido esta actividad y hemos recorrido el país, el grueso está hecho por gringos inmigrantes de montones de nacionalidades que vinieron con una pala de punta. Sobre todo en las zonas, de nuevo, allá en la frontera, ¿no? Sin duda. Donde los que han encarado todo este desarrollo, que es interesante, es importante, pero que está necesitando más fondos. Nuestro planteo desde todos los sectores es generar de alguna manera una reforma, aunque sea parcial de la ley, que a todas esas regiones, que es un poco la propuesta que estoy tratando de transmitirle a los gobernadores, a los ministros, por lo menos demos la oportunidad que todas aquellas tierras que hoy son improductivas, ¿sí? Sí. Y que lo seguirán siendo por los siglos de los siglos, si no modificamos esta legislación, que esas tierras estén expuestas a la inversión extranjera, ¿sí? Después discutiremos si corresponde o no la pampa húmeda o no, pero por lo menos el resto, sumemos hectáreas. Es así. Esa es la el mundo necesita más fotosíntesis aprovechable. Y aquí está. Absolutamente. Yo creo que Argentina podría en muy corto plazo incrementar fácil un 40 o 50% de su superficie productiva, ¿no? No tengo la menor duda, tenemos los ríos que hace 150 años mi bisabuelo hizo el primer proyecto de la canalización del Bermejo. Hay algún desarrollo en el Bermejo, que yo creo que es la punta del iceberg, ¿no? Lo que tenemos para el hacer 1% de lo que puede... El caso del Chaco es muy particular, ¿no? La gente a veces que no ubica bien la región. El Chaco está surcado al norte por el río Bermejo, sí, al este por el río Paraguay y después se acopla con el río Paraná. O sea, está prácticamente rodeado de agua. Es una isla enorme. Es una isla enorme de 10 millones de hectáreas y se deben regar hoy 25.000 o 30.000 que la riega una sola empresa, ¿no? Porque falta capital. Porque falta capital. Es una situación muy particular, ¿no? Es una provincia, hablo de ella porque viví ahí muchos años y trabajé muchos años ahí. Es una provincia que hoy tiene 1,5 millones de hectáreas en producción y podría tener 3, ¿sí? Tranquilamente. Reservamos los otros 7 millones. Y el gobernador lo sabe. El gobernador sabe e intenta desarrollarlas. Ojalá podamos dar vuelta a esta historia. En realidad espero que sí, pero hay una cosa que es importante, el tiempo es importante. Sí. El mundo va a tomar posiciones, no tenemos la vida para decidir si esto lo hacemos o no hacemos. El mundo va a tomar posiciones en esto y sería una pena realmente perder esta oportunidad. Gracias, Daniel Tardito, por alertarnos sobre lo que está pasando con estas consecuencias de las cosas que hacen los hombres. Gracias a vos, Héctor. Enseguida continuamos. No todos los hombres. Viga, presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Daniel, bueno, en el predio donde de aquí un año veremos un realmente aporte esencial a la matriz energética argentina, en la planta. Contame un poquito, describinos
¿En dónde estamos y qué se está construyendo aquí? Bueno, estamos en un campo de Villa María, sobre la autopista y la intersección de la ruta provincial número 2. Aquí estamos construyendo, como ustedes pueden observar, una planta de bioetanol, la cual las características principales va a tener una molienda estimativa de 300.000 toneladas de maíz anuales y vamos a producir 150.000 metros cúbicos de etanol, que va a estar volcado al consumo de la mezcla con las naftas. El otro subproducto es el maíz destilado, que se llama DDGS. Lo vamos a volcar a todo lo que es balanceado para tambos o comerlo directamente en tambos, en feedlot, en aves. Y el tercer subproducto es gas carbónico, que es el que se utiliza en las gaseosas, que estamos charlando con una empresa nacional para capturarlo y volcarlo al mercado de las gaseosas. ¿Una descripción de la inversión y los plazos de ejecución de esta obra? Bueno, la inversión total ronda los 130 millones de dólares. El plazo, y recién una pregunta que le hice al ingeniero a cargo de la construcción, en enero de 2014 tenemos que estar produciendo a full etanol en esta fábrica. Estamos en la fase de inicio, ¿se ha hecho? ¿En qué fase estamos del proyecto? Estamos en la fase de obra civil, que es muy compleja porque Villa María tiene suelos franco-arenosos, que para poder soportar la cantidad de toneladas que va a tener el área central de fermentación, en este momento se están piloteando a 14 metros para poder, y van cada 2 metros va un pilote, son 360 pilotes que se van a incorporar para soportar la primera etapa de estos fermentadores. Y a su vez también estamos trabajando en la capa vegetal para avanzar en la construcción de la obra de oficinas, caminos y demás que va a tener esta fábrica. ¿Qué significa para la Asociación de Cooperativas Argentinas este emprendimiento, Daniel? Bueno, creo que es el mayor emprendimiento que tiene la asociación en su historia de vida, con los 90 años que tiene, una inversión de esta índole, recalcando que ACA Bio está compuesta por ACA y 63 cooperativas del país que son socias de este proyecto, con una característica fundamental en la cual el retorno que pueda dar esta cooperativa, en el estatuto dice que en efectivo vuelve a las cooperativas de origen, a todos los pueblos del interior del país. Tenemos cooperativas que participan desde Viedma hasta el norte de Santa Fe, entonces que es un megaproyecto que nos entusiasma mucho y un modelo nuevo de integración vertical en la República Argentina que creo que vamos a seguir en esta etapa, en este camino. ¿Qué tecnología eligieron? Habían hablado por ahí de India en primer momento, creo que después eso se modificó. Así es, hemos modificado, por eso nos demoramos un poco en la iniciación de esta obra. La verdad que las dos empresas, tanto la india como la americana, las dos son de primer nivel. Que nos volcó a contratar a ICIEM es que tiene 102 plantas construidas en Estados Unidos de etanol a base de maíz, y PRAC, que era la india, es muy especialista en la parte caña de azúcar, por lo tanto volcamos a la tecnología americana. Si te apuro y te pregunto sobre la burlanda de maíz o el DDGS o el WDGS, el primer ejercicio, ¿lo ves en el mercado interno o ves que el mercado de exportación básicamente? No, yo creo que se va a consumir todo acá en la zona. Justamente nosotros elegimos Villa María porque necesitamos en el orden de las 150.000 vacas por día para consumirlo. La cuenca lechera sola Villa María tiene 600.000 vacas, apuntamos a comercializarlo aquí. De no lograr el cometido, hoy pasó a ser un commodity ya el DDGS. Chile mismo es un gran comprador, China y Japón también. ¿El etanol? El etanol tenemos cupo por la Secretaría de Energía, va a estar volcado al consumo interno con la mezcla con las naftas. La Secretaría después nos dirá qué empresa viene a retirarlo, porque dentro del convenio nosotros producimos el etanol y la empresa de combustible que le toque este cupo viene a retirarlo acá a fábrica. ¿Gas carbónico? Estamos charlando con una empresa argentina, viendo de hacer un joint venture para que ellos sean los encargados de capturar el gas carbónico y volcarlo al mercado. Diálogo con Javier de Urquiza, integrante de la Dirección de Energías Renovables, dependiente de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Planificación de la Nación. Javier, en Villa María, un recorrido con directivos de ACA. ¿Cuál es un poco el objetivo que te trajo a Villa María? Una invitación de los directivos de la Asociación de Cooperativas Argentinas, de quienes nosotros sabíamos que estaban iniciando este emprendimiento que estamos viendo aquí en Villa María sobre la planta de bioetanol de maíz,
que sabemos que se va a hacer con la máxima tecnología en cuanto a lo más avanzado que hay en el mundo, pero me gustaría destacar la importancia que estuve viendo en este recorrido de la obra de la tecnología nacional que hay aquí, o sea, de avances con empresas nacionales que se suman a este proyecto, que es muy importante, que va a permitir incorporar al mercado del bioetanol yo diría que si no es la más grande, va a ser la segunda planta de bioetanol de la oferta que tenemos hoy en la Argentina, porque por directivas de la señora presidenta y por instrucciones precisas del ministro de Planificación, nosotros hemos avanzado en el programa de biocombustibles. Hemos sido un país pionero en la producción de biodiesel. Empezamos en el año 2010 con el programa y hoy somos los principales exportadores del mundo, independientemente de estas situaciones coyunturales como ha sido la situación con Europa y con España en particular, pero el desarrollo de la industria del biodiesel en la Argentina ha sido notable, también con modelos similares a estos, aprovechando las condiciones de la Argentina como principal productor sojero de la región. Y el otro gran rubro es la producción de bioetanol que hasta ahora se está produciendo de la caña de maíz con las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, pero que a partir de proyectos ya finalizados, como es el de Bio4 que está aquí también en la provincia de Córdoba, y este proyecto de ACA, creo que vamos a estar también dando pasos muy importantes para que nuestras naftas se corten con el mayor porcentaje posible de bioetanol, lo que nos va a permitir aumentar el volumen de oferta de combustible. Esto trae como consecuencia a veces dejar de hablar de algunas cosas que no son reales. Esto es parte de la matriz energética. O sea, tan cuestionada nuestra matriz energética nacional, a nosotros nos parece bien que se cuestione desde de la mayor utilización de energía, porque la mayor utilización de energía es mayor actividad económica, es mayor actividad fabril. Pero bueno, los biocombustibles en ese sentido son tienen una participación muy importante en la matriz. Bien, Javier, quería ir del contexto al texto, o sea, vamos a ver, ¿cuál es la foto hoy de la matriz energética argentina y meter adentro lo que son energías renovables, que yo creo que vas a trabajar sobre un todo, digamos, o sea, incluyendo biocombustibles, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la matriz, cuál es la foto y cuál es la película que quieren ver o quieren desarrollar? Como decía recién, la matriz energética es la tradicional de la energía producida por hidroelectricidad, la energía producida por derivados del petróleo, la energía producida por gas. ¿Ese qué porcentaje es hoy? No, hoy es el 90 y pico por ciento, pero con las renovables, con las energías renovables, de acuerdo a la legislación vigente, nosotros tenemos que cumplir esa legislación que indica que en los próximos 10 años, 10 a 15 años, el 8% de la energía eléctrica nacional debe ser originaria por renovables. Esto significa más o menos una fuerte participación en esa matriz energética, y para que tenga un dato, hoy 1000 megawatts ya están producidos por energía renovable. Entonces yo creo que con mucho avance en la energía eólica, con avance también en la energía fotovoltaica, aunque más lenta, con avance en la energía de los biocombustibles, en la línea de los biocombustibles, y una nueva línea que se está profundizando en este momento, que es la biomasa. Y en el bloque de biocombustibles de nuestra edición de hoy del Campo de la Industria Verde, estamos con Claudio Molina. En este caso, no solo como director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, sino también porque acompañó a esta misión a Villa María, donde se estuvo viendo con la gente de ACA lo que va a ser la futura planta de etanol. Sí, Héctor, fue una experiencia muy importante y muy agradable, porque es un viaje donde normalmente hay altos directivos de ACA, siempre hay una calidez
muy importante como fue este viaje, y emocionante ver el predio de ACA, cómo 60 y algo de cooperativas se unieron para construir este proyecto, que es el más federal de todos, porque hay cooperativas de todo el país. 50.000 productores asociados a exactamente, es un modelo que lo habíamos visto allá lejos y en el tiempo. Es lo que más se parece al modelo de la cooperativa de etanol de Estados Unidos, que tan exitoso ha sido y que ha permitido competir con altísima productividad. Es algo muy particular, porque en general cuando se habla de agregado de valor en origen, y eso, hay una visión pyme, repyme, o del productor que por ahí tenga su chacra integrada, que tenga cerdos, pollos, biodiesel, etanol. Y no, me parece que acá el tema es que los productores se tienen que organizar a través de estas entidades para poder hacer esto. Sin duda, Héctor, hay un concepto respecto de que, quizás un concepto ideológico, respecto a que la escala es mala, es malo. Y realmente aquí está la prueba, cómo se pueden hacer proyectos tan importantes participando con la escala adecuada y con tecnología de punta, porque realmente ha hecho un esfuerzo muy grande ACA Bio, que es la dueña del proyecto y va a ser la dueña de la futura planta, para instalar la mejor tecnología disponible, la mejor escala. Los estudios son muy profundos y va a ser un proyecto ejemplo, sin duda. Lo más emocionante es ver que esto ya está en marcha. Que se no solo empezó eso, yo creo que han incursionado en algunas cuestiones que son de la frontera tecnológica en materia de biocombustibles. Por ejemplo, creo que el proveedor de tecnología es ICM. Sí, es justamente ICM de Estados Unidos, y la ingeniería es de Smet Engineers and Contractors. Ajá, o sea, han buscado lo mejor del mundo. En honor a la verdad, Héctor, también tenemos que decir que en esta industria de etanol hay varios proveedores que tienen tecnología equivalente. Fue una selección donde ACA privilegió algunas cuestiones, y algunos otros proveedores que estaban en esa disputa no han logrado finalmente el contrato, pero esto no quiere decir que los que no están no tengan buena tecnología. No, pero es la mejor tecnología disponible, que hoy está en manos de varios proveedores internacionales. Claro, es una especie de Rolls Royce en esto, pero yo quería mencionar un desarrollo nuevo que tiene ICM, que viste, y que sé que ACA lo tomó, que es aprovechar también el aceite que tiene el maíz, y con ese aceite hacer biodiesel o destinarlo a consumo. Hay una separación de germen del maíz, y con eso se produce un aceite que va a ir destinado a biodiesel, básicamente. Esto permite mejorar la ecuación económica. Eso es algo muy nuevo en Estados Unidos, no sé si lo tiene alguien. Sí, son pocas empresas, pero es lo último, digamos. Y después, todo lo que son los servicios colaterales de la planta, inclusive la instalación de una planta de generación y cogeneración de energía eléctrica. ¿Eso dónde? Dentro del mismo predio de la destilería de etanol, con lo cual va a ser autosuficiente en materia energética. Ajá. ¿Gas también? ¿O a nivel, por ahora gas, en primera etapa con gas natural. Mira vos, qué interesante. Sí, realmente es emocionante verlo, porque... Sé que además de aprovecharon el viaje para irse hasta San Luis y ver también la parte de cerdos que está desarrollando acá ya. Sí, si me permitís un datito, fue muy lindo viajar a pesar de una fuerte tormenta que tuvimos que superar, porque... Son los riesgos de volar en la Argentina. Como buen gordo nos han traído un salame hecho por el señor Daniel Viga en su establecimiento, que realmente, no sé, no tengo registro de haber comido un salame. Recordemos que Daniel Viga es el presidente del bloque anterior. Sí. Y cuando uno llega a Juan Llerena, que está cerca de Villa Mercedes, un establecimiento que inauguró nuestra presidenta Cristina Kirchner hace poco tiempo atrás, realmente es emocionante ver cómo en poco tiempo un pueblito de menos de 300 habitantes recibe un proyecto de esta naturaleza con la mejor tecnología disponible en cada aspecto. Sinceramente, ese es el país que yo quiero. Una empresa participada por miles
de productores bien atomizado el capital, con un management realmente de punta, y ver que en cada aspecto, desde la tecnología en materia de infraestructura, en el conocimiento y en la propia gente, que todo esto realmente lo hace con un amor, cuando uno toma contacto con todos los empleados que están trabajando, una genética de punta, y la frutilla del postre es la planta de biogás, Héctor. De eso quería hablar con vos, porque vos sos biocombustibles. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, la sorpresa fue encontrarme con una planta de producción de biogás, cuya tecnología es de punta también, traída de Alemania. Ajá. Que va a permitir transformar el excremento de los cerdos mezclados con silo de maíz o sorgo en biogás, separarlo y después generar energía eléctrica. Una planta de 1,5 megavatts. 1,5 megavatts, exactamente, 1.500 kilowatts. De los cuales en una primera etapa el establecimiento de 1.200 madres va a utilizar una tercera parte, y el resto se está trabajando con la Secretaría de Energía en una evaluación para poder inyectarlo en la red. Ajá. Así que van a producir dos cosas, kilowatts para el mercado y cerdos para el otro mercado. De primerísima alimentos y calidad, energía. De primerísima calidad, alimentos y energía. Qué notable. Y fundamentalmente en un lugar donde no había nada, donde la ida del ferrocarril, recordemos, una de mis grandes pasiones, dejó a ese pueblo en una situación muy difícil, y de golpe encuentran esta alternativa que les ha cambiado las expectativas, claro, sin duda. Con un clima excepcional para la salud, la sanidad de los cerdos, ¿no? Con alimentos producidos en la zona, porque es una zona donde se está desarrollando el maíz, el sorgo, la soja, así que bien encarrilado. Sí, es un establecimiento sinceramente para verlo, ¿no? Para estar ahí y ver lo que se puede desarrollar. Sinceramente espero que este modelo se pueda replicar en muchos lugares. Es muy bueno para el país. Yo me la perdí. Tenía ganas de ir, pero tuve que salir para otro lado y esta vez me quedé afuera. Pero bueno, está bueno que no vas a perder oportunidad de hacer ese viaje. Sinceramente estoy seguro que te vas a sorprender, porque no alcanzo a poder describir todo lo que vi. Está bien, pero en un día ver una planta de etanol, ¿no es cierto? Recordemos, el subproducto del etanol o el coproducto, porque es casi la misma cantidad de etanol, son los DGS. En el caso de ACA creo que los van a deshidratar para vender como alimento o en la composición de sus alimentos balanceados a través de ACA Nutrientes. Están las dos alternativas, Héctor, porque una parte de la demanda de la zona puede ser abastecido sin deshidratar, claro, y la otra parte se deshidrata, inclusive se puede exportar. Por eso, son las dos cosas, y ahí tenemos entonces alimentos y energía. Sí, y en San Luis lo mismo. Y la integración de la carne de cerdo, sí, porque los cerdos van al frigorífico que acá tiene en el sur de Córdoba, en Justiniano en Pose, exactamente. Ajá. Qué bárbaro. Así sí, realmente es muy muy bueno, y esto es el tipo de emprendimientos productivos que son realmente leading case para nuestro país. Muchas gracias, Claudio, por contarnos lo que fue este viaje, que como te dije me lo perdí, pero creo que es excelente la posibilidad de haberlo recogido con el apoyo de la gente de Villa María, que actuaron un poco como nuestros corresponsales, y vos como relator de todo lo ocurrido. Sí, y esto es parte de lo positivo también del Programa Nacional de Biocombustibles, ¿no es cierto? Porque es la base para la construcción de esta destilería de etanol en Villa María, ¿no? Ajá. ¿Ellos tuvieron algún tipo de apoyo oficial? Sí, crédito bicentenario. Sí, hay que destacarlo. En primer lugar, recibieron el cupo para poder operar en el mercado de combustibles a través de la resolución 424 del 2011 de la Secretaría de Energía, y posteriormente el Banco de la Nación Argentina ha dado un apoyo muy importante para financiar una parte de este proyecto en condiciones ventajosas, muy acordes a este tipo de emprendimiento, que realmente cierran con la política de agregado de valor en origen de este gobierno. Muchas veces escuchamos hablar a políticos y demás, opositores en general, pero también del oficialismo, que hablan de reindustrialización o necesidad de reindustrialización. Yo creo que en la Argentina hay una industrialización en marcha.
la reindustrialización, si para hacer alguna concesión, si bien tiene que ser por este camino, hacer más de lo que supimos hacer me parece que no tiene sentido. Hay que desarrollarse en la dirección de nuestras ventajas competitivas. Y este es un caso muy concreto, que además es inclusivo, es federal, está desarrollando el interior. Sin duda, es un modelo muy participativo, muy profesionalizado, porque en cada aspecto, inclusive todos los estudios de impacto ambiental, el esfuerzo que se ha llevado adelante para minimizar cualquier impacto, que de hecho una planta de biogás no genera un impacto marginal, atento que mejora las emisiones al transformar el estiércol en biogás, ¿no es cierto? Nada representa mejor lo que es toda esta ideología de nuestro programa El Campo y la Industria Verde que lo que está haciendo acá. Partimos de una semilla de maíz que también la producen ellos, ¿no es cierto? Sus chacareros asociados producen el maíz y la soja, la industrializamos, la procesamos y terminamos con el etanol, terminamos con los cerdos y terminamos con la hamburguesa embarcándose a algún lugar del mundo. Ese es el camino. Sin duda, Héctor. Gracias, Claudio, y enseguida continuamos aquí en El Campo, la Industria Verde. Continuamos en El Campo, la Industria Verde, conversando con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, en los últimos días estuvo muy sobre el tapete la cuestión de Cuba, en este caso con el tema Chávez, que se trató de su enfermedad allá. Pero bueno, Cuba era un país agrícola, un país que tenía una producción importante de caña de azúcar, creo que era su especialidad exportadora, es decir, la agricultura siempre fue importante y vemos por ahí que tiene problemas de alimentación. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que ha pasado? Así es. Bueno, esto es uno de los resultados del colapso del sistema económico creado por el régimen revolucionario después de 1959, en especial al finalizar la década del 60, cuando el sistema, desde el punto de vista económico y también político, se sovietizó. El resultado es que cuando la economía cubana entró en una situación de colapso, lo que ocurrió en 1991, al desaparecer el subsidio soviético, la producción de alimentos también prácticamente desapareció. La consecuencia es que se ve obligada Cuba ahora, 4 años después de que ejerce el poder político el presidente Raúl Castro, a importar alimentos prácticamente para satisfacer la totalidad de la demanda de la población de la isla de 11 millones de habitantes por más de 1.800 millones de dólares anuales. Sí. En un país que carece de dólares genuinos, porque los únicos recursos de los que obtiene dólares genuinos es, por un lado, el turismo y por otro lado son las remesas de la comunidad cubana norteamericana. En un sentido estricto, el colapso del sistema económico cubano que ocurrió en 1991, coincidente con la desaparición de la Unión Soviética y del subsidio que le otorgó a la isla a lo largo de 40 años, se estima que entre finales de 1960 y 1991 el subsidio soviético que permitió mantener en funcionamiento la estructura económica cubana superó los 65.000 millones de dólares. Además, hay que contar una ayuda militar de 3.000 millones de dólares por año que está excluida del subsidio para la estructura económica. Así que fueron 100.000 millones. Así es, exactamente. El resultado fue un sistema que se caracteriza todavía en el momento actual, han pasado 20 años de crisis en Cuba, por su extraordinaria capacidad de destrucción de valor. La economía cubana no produce valor, al contrario lo destruye, y el sector donde esto se manifiesta con mayor nitidez es el sector de la producción agrícola. Que es lo que funcionaba, digamos. Exactamente. El presidente Raúl Castro, cuando lanzó el proceso de reformas que está en desarrollo en el momento actual, en el año 2007, señaló en ese discurso que la agricultura cubana mostraba muestras de desidia y de incapacidad de trabajar muy significativas. Por ejemplo, uno de los datos que dio el presidente Raúl Castro es que más del 80% de las tierras fértiles cubanas
fácilmente utilizables para la producción de todo tipo de alimentos, se encontraban fuera de la capacidad de producción, fuera del mercado, por el hecho fundamental que estaban cubiertas por una raíz que tiene un carácter destructivo de toda producción agrícola y que se había extendido a más del 80% de las tierras fértiles cubanas, lo que implica hasta qué punto la anterior estructura económica en la época socialista soviética no solo no producía valor, sino que lo destruía. Ahora, ¿hay alguna preocupación en el régimen cubano para hacer algo para revertir la situación? Bueno, sí, una de las reformas más avanzadas que ha intentado ejecutar el presidente Raúl Castro ha sido precisamente entregar el libre usufructo de propiedades de tierra agrícola a todo cubano que quiera hacerse cargo de esa producción, sin que para eso deba pagar ningún tipo de contraprestación, ninguna renta. Ajá. El resultado de este experimento, que está en marcha desde el 2007 en adelante, ha sido sin embargo otro fracaso. Lo que ha ocurrido es varios elementos. En primer lugar, la tierra fue entregada sin que fuera acompañada de recursos para explotarla, porque no existen esos recursos. Y tampoco fue entregada, sino que fue prestada, digamos. Y fue prestada, por un lado. Segundo, es que no hay fertilizantes, no hay camiones, no hay medios de transporte. El parque automotor cubano, proveniente de la época soviética o de la época de Truman, antes del triunfo de la revolución, está en un estado ruinoso. Por ejemplo, la cosecha del año 2009, en lo que se refiere a vegetales, especialmente tomates, se perdió en más de 40%, simplemente sin salir de los campos de producción por la inexistencia de transportes para llevarlo a los centros de consumo. Qué horror. Ahora, el tercer elemento que conviene tomar en cuenta es que en Cuba hoy tampoco hay productores agrícolas, por el hecho de que uno de los elementos de la economía socialista creada durante los 59 años de vigencia del régimen socialista, no solo destruyó la maquinaria económica en el sentido de creación de valor, sino que en un sentido estricto también destruyó la fuerza de trabajo. El campesinado desapareció y la fuerza de trabajo en realidad también desapareció en lo que se refiere a su condición salarial, porque como el nivel de productividad de la estructura económica en la época previa al proceso de reformas actual es una productividad de carácter negativo que destruye valor, los salarios de los trabajadores cubanos son promedio 6, 8 dólares mensuales, sin que exista ninguna vinculación entre el tipo de tarea que se realiza y los salarios que se perciben. Es en estas condiciones que al mismo tiempo lo que es una evidencia es que no hay forma de volver atrás ante el fracaso del proceso de reforma, por el hecho de que lo que queda atrás de este actual fracaso del proceso de reforma es una estructura productiva agrícola donde 80% de la tierra fértil estaba sujeta a el dominio de raíces tóxicas que impedían todo tipo de producción agrícola. Tremendo el resultado de estos casi 60 años de pensar en contra de la naturaleza de las cosas. Así es. Enseguida continuamos con el cierre de nuestro programa de hoy. Como reflexión final de nuestro programa de hoy, quería volver a la carga con la cuestión de la planta de etanol de la Asociación de Cooperativas Argentinas, porque me parece que es un hecho emblemático. No es la primera planta, la primera es la que inauguró el año pasado Bio4, y fíjese, en el primer mes de producción esa planta ya se convirtió en la primer oferente de etanol al mercado del corte obligatorio de etanol con la nafta en la Argentina. Imagínense lo que va a ocurrir cuando esta planta, hacia el fines del 2013 o quizá en el 2014, de la Asociación de Cooperativas Argentinas en Villa María, entre en producción. Realmente el agregado de valor al maíz bajo la forma del etanol y la utilización de los subproductos para producir leche y carne, en este caso en la provincia de Córdoba, creo que son hechos de una importancia, una trascendencia fenomenal. Mientras tanto, hay otros proyectos que están
en espera de cupo, como el proyecto de Indagro en la provincia de Salta, un proyecto que tiene todo para ganar, un proyecto que tiene inteligencia en sus, digamos, socios fundamentales, un grupo de 4 productores amigos que se han relacionado entre sí y han decidido invertir en el agregado de valor en origen, en un lugar muy complicado para la producción de maíz, donde el maíz y las gramíneas son fundamentales para rotar con la soja, pero que queda a 60, 70 dólares de los puertos de ultramar, de los puertos de Rosario, y entonces se hace absolutamente inviable producir maíz para el mercado internacional. Hay que producir y consumirlo allí. La fórmula más atractiva es la de una planta de etanol, donde también se requiere, porque existen refinerías de petróleo en la zona, etanol para el corte y cumplir con la ley en este caso. Y encima, el etanol, que es más barato que la nafta, tiene un horizonte tremendo porque se puede mezclar en distintas proporciones, en proporciones mucho más altas de las que hoy lo admite el biodiesel, por ejemplo. En Brasil existen autos que funcionan con etanol puro y el porcentaje de corte está arriba del 20%. Es decir, se puede crecer indefinidamente, tenemos tierras, tenemos maíz ya y tenemos necesidad de incrementar la producción. Y además son provincias ganaderas o de zona de convergencias de terneros que se pueden producir en carne con mucha facilidad, convertir en carne con mucha facilidad y con grandes economías de escala. Lo mismo con la producción de lácteos. La cuenca de Villa María es una cuenca lechera muy importante y hoy va a tener un coproducto del maíz que no solo va a estimular la siembra, sino que va a estimular el desarrollo de más producción lechera. Todo esto es la Argentina que se está reindustrializando, pero a través de caminos que están mucho más vinculados con la naturaleza de las cosas, con lo que son las ventajas competitivas que hemos agregado a través de la tecnología en todos estos años. Hasta la semana que viene.